Muchas gracias, Tere, Carlos. Por supuesto, un privilegio estar con todas y todos ustedes, queridos colegas. Bueno, pues yo iré directo al grano, gran parte de lo que ha dicho Ana Paula Ordorica, con lo que coincido lo retomaré y lo relaboraré. Diré que la mañanera es un acto de comunicación sui generis, un acto de comunicación que, bueno, cada día se extiende más. Estamos hablando de 2 horas, transmitido por las cadenas de televisión del Estado, con una enorme repercusión en las cadenas privadas, lo cual nos hace, por supuesto, sonrojar a los que oímos al presidente y a sus propagandistas decir que se siente como Madero acosado por los medios. No imagino efectivamente al prócer de la democracia con cadenas nacionales todos los días para hablar, pontificar y deshacer. En sus alocuciones personales tiene más de López Portillo efectivamente que de Madero. Pero en cualquier caso, son 2 horas diarias, un modelo de comunicación que prácticamente ningún de presidente en el mundo ha tomado. A mí me sigue sorprendiendo, solo diré esto, que tiene sentados a sus secretarios de Estado ahí. Hoy los tuvo, por ejemplo, a Marcelo Ebrard nuevamente 2 horas. Me pregunto si el canciller de la República no tendrá otra cosa que hacer. O a veces, colegas, me altera el pensar que a lo mejor yo estoy más ocupado que el canciller de la República. Si alguien me estuviera sentado ahí 2 horas oyendo una locución presidencial, diría, oiga, esto ya lo oí 18 veces, hace falta que lo esté efectivamente viendo, pero es además de una locución que ningún otro jefe de Estado ha llevado adelante, y llamo su atención esto a los que tienen formación de administradores públicos y politólogos. Hace unos meses se burlaban algunos líderes europeos de que efectivamente Donald Trump daba conferencias de prensa a veces de 40 minutos y decían, ¿cómo puede el tiempo presidencial usarse de una manera tan extraordinariamente procrastinadora como lo usa Andrés Manuel López Obrador? Y uno se pregunta, ¿no tendrán otra cosa que hacer? Y la verdad es que cuando uno ve la mañanera ve que es gran parte del ejercicio presidencial. Y es un ejercicio que arranca, déjenme decirlo de una manera futbolera, con 2 penaltis a su favor. El presidente abre con su alocución y trata de fijar el tema. Rara vez el tema que fija el presidente pasa a las primeras planas de los periódicos. Lo que ocurre es que durante todo el día se habla vagamente de lo que se dijo en la mañanera. Su primer penalti, pues, anotado por el árbitro, que es él, va mi alocución y me llevo el tiempo, su privilegio es el presidente, que requiera para plantearlo. Y a continuación, como decía Ana Paula, vienen las preguntas de la primera y la segunda fila. Luis Estrada ha cuantificado que estar en la primera y en la segunda fila implica efectivamente que te den la palabra, y que te den la palabra puede llevar a que una pregunta tan sencilla como jefe de la nación comparta con nosotros sus reflexiones sobre Carranza, le permita al presidente hablar durante 40 minutos sobre Carranza o sobre el tema que él decida. Por tanto, tiene este arranque en la mañanera que, teniendo digamos, la réplica de los medios de comunicación del Estado y buena parte de los privados, le permite estar durante el arranque de los espacios matutinos con una enorme presencia. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la mañanera se convierte en un acto que no necesariamente informa, pero hace varias cosas simultáneamente que pongo sobre la mesa para su análisis. En primera instancia, es un acto, digamos, de comunicación no propiamente, no tradicional, porque no va a informar absolutamente de nada particular el presidente, sino de una visión general. Es un acto pedagógico ideológico. Sus respuestas sobre valoraciones generales de cómo está el país cada vez ocupan más tiempo en sus mañaneras. Y bueno, pues a partir de ahí el presidente está construyendo un pasado, un presente y un futuro diferentes, alternos. Una comunicación alterna que, por supuesto, los medios de comunicación desafían, y por eso en un momento más me referiré a ellos. No solamente intenta darnos una visión del pasado, que explica por qué todo lo que ha ocurrido en el país, en el fondo, es una especie de prólogo, de preparación para la cuarta transformación. Es demasiado burdo, digamos, como planteamiento histórico, pero hasta ahora le ha servido al presidente para encuadrarse como un momento histórico irrepetible de la vida nacional, y le ha permitido automáticamente asumirse, digamos, en el panteón de los héroes nacionales. Discute un presente porque todos los días nos habla de sus datos alternativos. Hoy que le plantaban el índice de letalidad, que es hijo precisamente de la manipulación del número de fallecimientos, por eso nos sale tan alto efectivamente el índice de letalidad, tampoco funciona. Pero ayer se peleaba con el Universal por una nota
que ni siquiera subió a la primera plana, una supuesta entrevista con con el coordinador de los diputados del PAN, que ni siquiera subió efectivamente a la primera plana, pero el presidente se ve que la vio en su pantalla o le salió la alerta en el teléfono y creyó que será la primera plana, y a partir de ahí abre una discusión que nunca tuvo lugar, porque nunca fue, digamos, primera plana del Universal. Voy rapidísimo en esto. Crea pues un pasado diferente, un presente diferente, y quiere crear ahora un futuro diferente, porque se ha metido ni más ni menos que en vez de jefe de la administración pública y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que mucho tiempo le debería llevar, en jefe del taller de epistemología a partir de la crítica de indicadores. Y uno se pregunta si verdaderamente al presidente, aparte de hablar 2 horas sobre sus temas, le da tiempo de estar en talleres que supongo que a Hugo Semmelman y a todos estos epistemólogos les serán tremendamente estimulantes, pero él de una manera abierta lo que nos dice es: yo lo que quiero es esculpir un futuro diferente y poder decir de una manera muy clara que tendremos un mundo mucho mejor porque yo voy a fijar los propios indicadores. Por tanto, a los medios pues les resultan absolutamente molestos porque en todo momento le recuerdan eso. Oiga, presidente, aparte de dar clases de historia, aparte de moldear el presente y querer moldear el futuro, ayer le preguntaba a Sara Pablo, ¿mantiene usted el compromiso de que vamos a crecer al 6%? Bueno, molesto decía, sí, eso sí lo mantengo, pero en realidad el tema central lo está poniendo en su, digamos, construcción alternativa. Por tanto, déjenme concluir diciendo, no informa, él enseña, usa una pedagogía que intenta moldear el pasado, el presente y el futuro, y por tanto le resultamos tremendamente molestos. Es decir, estos señores y estas señoras vienen aquí a discutirme de tarea tan importante por fruslerías, por elementos absolutamente, digamos, prescindibles para él o contingentes como es la realidad o la verdad. Si estamos construyendo algo grande y estos señores me vienen a hablar aquí de la tasa, del índice de letalidad. Por tanto, lo que está generando la 4T y su comunicación en materia de libertad de expresión, que es el tema del foro al que nos han convocado, es que por un lado inhibe la crítica. Claramente el mensaje del presidente todos los días ya no es como en los regímenes anteriores de que hablas por teléfono y dices, oye, está siendo muy crítico Raimundo, díganle a Ana Paula que se está pasando, a ver si la modulas o digamos compensamos con la primera plana de otra manera. No, ya no hay llamadas telefónicas, lo que hay son llamadas en cadena nacional diciendo, chicos, no estoy satisfecho con su trabajo. Y el efectivamente inhibir esa crítica, que es lo que hace modelar y moldear la comunicación del resto de los actores mediáticos que dicen, oye, lo que no queremos es entrar a la línea de confrontación que ahora tiene, por ejemplo, Reforma, o que ahora tiene efectivamente el Universal. Vamos moldeando el asunto y vamos a tratar de encontrarle la mejor cara a la 4T o no entrar efectivamente en contradicción directa con el presidente porque te llega el batacazo en la mañanera y él sigue creyendo que es un, digamos, integrante de una mesa pública que está debatiendo en pie de igualdad con todos los demás y no, o se niega a asumir que es el presidente de la República. Termino rápidamente con 2 verbos más, no informa, inhibe la crítica de una manera clara, activa los linchamientos. Ese tema es muy delicado, lleva bastante tiempo. Ahora me sorprende que digan, estamos preocupados porque a Carmen Aristegui le mandaron una legión de bots. Y yo digo, pues pregúntenle a Raimundo Riva Palacio, pregúntenle a cualquiera que los haya tenido todo este tiempo, cada vez que haces un señalamiento crítico sobre efectivamente al gobierno, te cae efectivamente la red de bots. Ana Paula, tú hablabas de sin censura. Yo te digo lo que hice ayer. Ayer subí la nota efectivamente con un punto de crítica de Manuel Espino vestido con el uniforme, ¿no? De comisario, y decía lo que hay que ver, ¿no? Es decir, el hombre que dirigió el PAN en 2006, el presidente sigue construyendo su posverdad de lo que ocurrió en 2006, ahora de comisionado de la 4T, y efectivamente este señor de Sin Censura me mandó, a ver, usted que entrevistó a Calderón, ¿por qué no le preguntó tal cosa? Y uno se pregunta, no solamente qué creatividad de esos sujetos, sino qué retentiva, digo, yo le agradezco que me vea, poca gente lo hará, pero él lo ve, retener lo que hice hace casi una semana para entonces lanzarme un dardo envenenado diciendo, si usted se atreve a criticar a Espino, ¿por qué no criticó a Felipe Calderón? Lo que hice a Ana Paula es no contestarle, porque lo que hago a toda esa gente es no contestarla. O sea, yo no quiero esa
digamos, fama, y además a mí no me va esto de hacerme la víctima. En cualquier caso, lo que hice fue efectivamente verlo y no decir más, pero sí sorprende la forma organizada que tienen de linchamiento, y digo, le sorprendió que ahora lo hicieran con Carmen, pues está ocurriendo todos los días, y no deja de sorprender, déjenme concluir prácticamente con esto, que el presidente hable de la legión de bots. El otro día que entrevistaba a Genaro Villamil, le digo, oye, ¿y van a transparentar todos los que tienen ustedes? No, bueno, si hay alguien en el ámbito del gobierno que esté haciendo eso, habrá que hacerlo. Pues yo creo que es urgente que el INAI o a quien le corresponde diga cuántas cuentas tienen liga. Yo no presumiría, Ana Paula, que hay chayote de por medio. Digamos que hay un vínculo ideológico ardoroso, vamos a suponer así, de instancia de toda esta gente, decir, oiga, y funcionan, no hacen otra cosa en la vida que estar viendo a ver qué dice Nicolás Alvarado o qué dice Tere Vale. En fin, no quiero extenderme, eso activa un linchamiento que está polarizando a la sociedad. Y segunda, pues los linchamientos no solamente tienen el efecto de inhibir a quien efectivamente lo viva, es proveer a los propagandistas de cada vez más argumentos, de descarga de metralla sobre los críticos, que es cada vez más fuerte. Y bueno, pues se va alimentando, es un tema fundamental. Y bueno, la estigmatización de periodistas y medios sí permite efectivamente al presidente ir definiendo quiénes son sus interlocutores. Y claramente se ve en las mañaneras, con esto les prometo que termino, como lo ha demostrado Luis Estrada, que él prefiere ir definiendo sus interlocutores para tener, como decía, sus dos penaltis matutinos, el que él fija con su propia comunicación y el que amablemente le plantean sus periodistas, comunicadores afines que le permiten demostrar cuán efectivamente profundo puede ser en algunos temas. Yo pondría el énfasis en estos asuntos y reitero mi gratitud por la invitación. Y la verdad es que cuando uno ve la mañanera ve que es gran parte del ejercicio presidencial. Y es un ejercicio que arranca, déjenme decirlo de una manera futbolera, con dos penaltis a su favor. El presidente abre con su alocución y trata de fijar el tema. Rara vez el tema que fija el presidente pasa a las primeras planas de los periódicos. Lo que ocurre es que durante todo el día se habla vagamente de lo que se dijo en la mañanera. Su primer penalti, pues, anotado por el árbitro, que es él, va mi alocución y me llevo el tiempo, su privilegio es el presidente, que requiera para plantearlo. Y a continuación, como decía Ana Paula, vienen las preguntas de la primera y la segunda fila. Luis Estrada ha cuantificado que estar en la primera y en la segunda fila implica efectivamente que te den la palabra, y que te den la palabra puede llevar a que una pregunta tan sencilla como jefe de la nación comparta con nosotros sus reflexiones sobre Carranza, le permita al presidente hablar durante 40 minutos sobre Carranza o sobre el tema que él decida. Por tanto, tiene este arranque en la mañanera que, teniendo digamos, la réplica de los medios de comunicación del Estado y buena parte de los privados, le permite estar durante el arranque de los espacios matutinos con una enorme presencia. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la mañanera se convierte en un acto que no necesariamente informa, pero hace varias cosas simultáneamente que pongo sobre la mesa para su análisis. En primera instancia, es un acto, digamos, de comunicación no propiamente, no tradicional, porque no va a informar absolutamente de nada particular el presidente, sino de una visión general. Es un acto pedagógico ideológico. Sus respuestas sobre valoraciones generales de cómo está el país cada vez ocupan más tiempo en sus mañaneras. Y bueno, pues a partir de ahí el presidente está construyendo un pasado, un presente y un futuro diferentes, alternos. Una comunicación alterna que, por supuesto, los medios de comunicación desafían, y por eso en un momento más me referiré a ellos. No solamente intenta darnos una visión del pasado, que explica por qué todo lo que ha ocurrido en el país, en el fondo, es una especie de prólogo, de preparación para la cuarta transformación. Es demasiado burdo, digamos, como planteamiento histórico, pero hasta ahora le ha servido al presidente para encuadrarse como un momento histórico irrepetible de la vida nacional, y le ha permitido automáticamente asumirse, digamos, en el panteón de los héroes nacionales. Discute un presente porque todos los días nos habla de sus datos alternativos. Hoy que le plantaban el índice de letalidad, que es hijo precisamente de la manipulación del número de fallecimientos, por eso nos sale tan alto efectivamente el índice de letalidad, tampoco funciona. Pero ayer se peleaba con el Universal por una nota
que ni siquiera subió a la primera plana, una supuesta entrevista con el coordinador de los diputados del PAN, que ni siquiera subió efectivamente a la primera plana, pero el presidente se ve que la vio en su pantalla o le salió la alerta en el teléfono y creyó que será la primera plana, y a partir de ahí abre una discusión que nunca tuvo lugar porque nunca fue, digamos, primera plana del Universal. Voy rapidísimo en esto. Crea pues un pasado diferente, un presente diferente, y quiere crear ahora un futuro diferente, porque se ha metido ni más ni menos que en vez de jefe de la administración pública y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que mucho tiempo le debería llevar, en jefe del taller de epistemología a partir de la crítica de indicadores. Y uno se pregunta si verdaderamente el presidente, aparte de hablar 2 horas sobre sus temas, le da tiempo de estar en talleres que supongo que a Hugo Semmelman y a todos estos epistemólogos les serán tremendamente estimulantes, pero él de una manera abierta lo que nos dice es: yo lo que quiero es esculpir un futuro diferente y poder decir de una manera muy clara que tendremos un mundo mucho mejor porque yo voy a fijar los propios indicadores. Por tanto, a los medios pues les resultan absolutamente molestos porque en todo momento le recuerdan eso. Oiga, presidente, aparte de dar clases de historia, aparte de moldear el presente y querer moldear el futuro, ayer le preguntaba a Sara Pablo, ¿mantiene usted el compromiso de que vamos a crecer al 6%? Bueno, molesto decía, sí, eso sí lo mantengo, pero en realidad el tema central lo está poniendo en su, digamos, construcción alternativa. Por tanto, déjenme concluir diciendo, no informa, él enseña, usa una pedagogía que intenta moldear el pasado, el presente y el futuro, y por tanto le resultamos tremendamente molestos. Es decir, estos señores y estas señoras vienen aquí a discutirme de tarea tan importante por fruslerías, por elementos absolutamente, digamos, prescindibles para él o contingentes como es la realidad o la verdad. Si estamos construyendo algo grande y estos señores me vienen a hablar aquí de la tasa, del índice de letalidad. Por tanto, lo que está generando la 4T y su comunicación en materia de libertad de expresión, que es el tema del foro al que nos han convocado, es que por un lado inhibe la crítica. Claramente el mensaje del presidente todos los días ya no es como en los regímenes anteriores de que hablas por teléfono y dices, oye, está siendo muy crítico Raimundo, díganle a Ana Paula que se está pasando, a ver si la modulas o digamos compensamos con la primera plana de otra manera. No, ya no hay llamadas telefónicas, lo que hay son llamadas en cadena nacional diciendo, chicos, no estoy satisfecho con su trabajo. Y el efectivamente inhibir esa crítica, que es lo que hace modelar y moldear la comunicación del resto de los actores mediáticos que dicen, oye, lo que no queremos es entrar a la línea de confrontación que ahora tiene, por ejemplo, Reforma, o que ahora tiene efectivamente el Universal. Vamos moldeando el asunto y vamos a tratar de encontrarle la mejor cara a la 4T o no entrar efectivamente en contradicción directa con el presidente porque te llega el batacazo en la mañanera y él sigue creyendo que es un, digamos, integrante de una mesa pública que está debatiendo en pie de igualdad con todos los demás y no, o se niega a asumir que es el presidente de la República. Termino rápidamente con 2 verbos más, no informa, inhibe la crítica de una manera clara, activa los linchamientos. Ese tema es muy delicado, lleva bastante tiempo. Ahora me sorprende que digan, estamos preocupados porque a Carmen Aristegui le mandaron una legión de bots. Y yo digo, pues pregúntenle a Raimundo Riva Palacio, pregúntenle a cualquiera que los haya tenido todo este tiempo, cada vez que haces un señalamiento crítico sobre efectivamente al gobierno, te cae efectivamente la red de bots. Ana Paula, tú hablabas de sin censura. Yo te digo lo que hice ayer. Ayer subí la nota efectivamente con un punto de crítica de Manuel Espino vestido con el uniforme, ¿no? De comisario, y decía lo que hay que ver, ¿no? Es decir, el hombre que dirigió el PAN en 2006, el presidente sigue construyendo su posverdad de lo que ocurrió en 2006, ahora de comisionado de la 4T. Y efectivamente, este señor de Sin Censura me mandó, a ver, usted que entrevistó a Calderón, ¿por qué no le preguntó tal cosa? Y uno se pregunta, no solamente qué creatividad esos sujetos, sino qué retentiva. Digo, yo le agradezco que me vea, poca gente lo hará, pero él lo ve, retener lo que hice hace casi una semana para entonces lanzarme un dardo envenenado diciendo, si usted se atreve a criticar a Espino, ¿por qué no criticó a Felipe Calderón? Lo que hice a Ana Paula es no contestarle, porque lo que hago a toda esa gente es no contestarla. O sea, yo no quiero esa
digamos, fama, y además a mí no me va esto de hacerme la víctima. En cualquier caso, lo que hice fue efectivamente verlo y no decir más, pero sí sorprende la forma organizada que tienen de linchamiento, y digo, le sorprendió que ahora lo hicieran con Carmen, pues está ocurriendo todos los días, y no deja de sorprender, déjenme concluir prácticamente con esto, que el presidente hable de la legión de bots. El otro día que entrevistaba a Genaro Villamil, le digo, oye, ¿y van a transparentar todos los que tienen ustedes? No, bueno, si hay alguien en el ámbito del gobierno que esté haciendo eso, habrá que hacerlo. Pues yo creo que es urgente que el INAI o a quien le corresponde diga cuántas cuentas tienen liga. Yo no presumiría, Ana Paula, que hay chayote de por medio. Digamos que hay un vínculo ideológico ardoroso, vamos a suponer así, de instancia de toda esta gente, decir, oiga, y funcionan, no hacen otra cosa en la vida que estar viendo a ver qué dice Nicolás Alvarado o qué dice Tereval, en fin, no quiero extenderme, eso activa un linchamiento que está polarizando a la sociedad. Y segunda, pues los linchamientos no solamente tienen el efecto de inhibir a quien efectivamente lo viva, es proveer a los propagandistas de cada vez más argumentos, de descarga de metralla sobre los críticos, que es cada vez más fuerte. Y bueno, pues se va alimentando, es un tema fundamental. Y bueno, la estigmatización de periodistas y medios sí permite efectivamente al presidente ir definiendo quiénes son sus interlocutores. Y claramente se ve en las mañaneras, con esto les prometo que termino, como lo ha demostrado Luis Estrada, que él prefiere ir definiendo sus interlocutores para tener, como decía, sus dos penaltis matutinos, el que él fija con su propia comunicación y el que amablemente le plantean sus periodistas, comunicadores afines que le permiten demostrar cuán efectivamente profundo puede ser en algunos temas.